La lluvia goteaba sobre la carretera vacía. Las luces de la calle parpadeaban como ojos vigilantes. Los coches habían pasado, pero ninguno se detuvo por la pequeña niña descalza que estaba sola en medio de la carretera. Su vestido estaba rasgado. Sus manos apretaban una muñeca rota. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos llevaban una pregunta más grande que sus años. Fue entonces cuando llegó su coche, un elegante BMW negro. Dentro iba Adrien Cole, un CEO de 35 años que poseía la mitad de la ciudad, pero que sentía que no poseía nada por dentro. Acababa de salir de una sala de juntas llena de gente que lo llamaba implacable, frío, imposible de complacer. Pero esa noche, algo más fuerte que los números apartó su mirada de los márgenes de beneficio. Sus faros captaron a la niña. Clavó los frenos. Los neumáticos chirriaron. El coche se detuvo bruscamente a pocos centímetros. El pecho de Adrien latía con fuerza. Abrió la puerta de golpe y salió a la lluvia. La niña no se movió. No gritó. Simplemente se quedó allí temblando. Cariño, ¿qué haces aquí? Su voz se quebró, sorprendiéndole incluso a él. La niña finalmente susurró, Señor, todavía merezco una familia. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación que hubiera enfrentado en su imperio. Le despojaron de su armadura. Adrien se arrodilló a su altura. La lluvia empapó su traje, pero no le importó. Niña, te mereces más. Ella bajó la cabeza. Mamá se fue. Dijo que volvería. No lo hizo. La muñeca se le resbaló de la mano. Adrien la recogió y la sostuvo con delicadeza, como si fuera oro. No recordaba la última vez que había tratado algo con tanto cuidado. Los coches tocaban la bocina a lo lejos, esquivándolos. Un desconocido gritó desde una ventana, quítala de la carretera. Pero Adrien no la movió todavía. Miró a la niña y vio algo. Algo que había perdido en sí mismo años atrás. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Sus labios temblaron. ¿Lila? Lila, repitió, como sellando una promesa. Estás a salvo ahora. No te dejaré aquí. Sus pequeños ojos buscaron su rostro, comprobando si decía la verdad. Por un momento, Adrien vio su propio reflejo en esos ojos. No al millonario al que todos temían, sino al niño que solía ser, esperando que alguien le mostrara que importaba. La envolvió con su abrigo. Era demasiado grande, pero era cálido. Ella se hundió en él como si fuera el primer abrazo que había recibido en semanas. Vamos, susurró. Vamos a sacarte de la lluvia. La cargó hasta el coche, abrió la puerta trasera y la colocó cuidadosamente dentro. La muñeca descansaba en su regazo. Al cerrar la puerta, un rayo partió el cielo. Adrien levantó la vista. Por primera vez en años, se preguntó si el destino lo había puesto allí a propósito. Se deslizó en el asiento del conductor. Los ojos de Laia estaban medio cerrados, su cuerpo agotado. Condujo despacio, cada giro medido, pero un pensamiento lo perseguía. ¿Por qué una niña pequeña fue abandonada en una carretera? ¿Y quién podría alejarse de ella? Las luces de la ciudad aparecieron delante, pero Adrien no se sentía como el hombre que había dejado la oficina antes. Algo había cambiado. Miró por el espejo retrovisor. Laia apretaba la muñeca, sus labios se movían en silencio. Adrien bajó la voz. ¿Qué dices? Su susurro rompió el silencio. Solo quiero un hogar. Su agarre en el volante se tensó. Y en ese momento, Adrien Cole, el hombre que pensaba que no necesitaba a nadie, se dio cuenta de que esta niña podría cambiarlo todo. El coche de Adrien entró en el garaje subterráneo de su ático en la Torre de Cristal. El edificio irradiaba riqueza, pero dentro de su corazón, nunca se había sentido más pobre. Laia parpadeó ante el alto vestíbulo de mármol mientras él la cargaba. Parecía una flor frágil fuera de lugar en un palacio. La mandíbula del portero cayó. Señor, ¿está todo bien? La respuesta de Adrien fue tajante. Todo está bien. Ni una palabra más.
La llevó arriba. El ascensor zumbaba, reflejando sus rostros en las paredes espejadas. Laia apoyó la cabeza en su hombro. Estaba demasiado cansada para preguntar a dónde iba, pero no demasiado cansada para susurrar, «Eres amable». Adrien tragó saliva con dificultad. Nadie había usado esa palabra para él en años. Dentro del ático, las luces se encendieron, revelando paredes de cristal con vistas al horizonte de la ciudad. El espacio era perfecto, pulcro, vacío, dijo. Laia en el sofá. Miró la habitación como si fuera otro mundo. ¿Hambre?, preguntó. Ella asintió. Adrien, que normalmente tenía chefs y personal encargándose de todo, se encontró en la cocina, abriendo armarios. Él mismo calentó sopa, torpe como un hombre que aprende a vivir. Cuando colocó el cuenco frente a ella, Laia susurró, «Gracias, señor». La palabra señor le dolió. Se arrodilló. «Solo Adrien, o si quieres, llámame como te sientas segura». Ella pensó por un momento. «Tío Adrien». Él asintió. Eso fue suficiente. Mientras ella comía, él la estudió. La forma en que sostenía la cuchara con cuidado, como si la comida fuera escasa. La forma en que sus ojos se dirigían a la puerta, esperando que alguien viniera y se la quitara. «Lila», preguntó suavemente. «¿Dónde está tu padre?» Ella negó con la cabeza. «No lo conozco. Mamá nunca lo dijo». «¿Y tu madre? ¿Sabes a dónde fue?» Sus hombros se levantaron, luego cayeron. Dijo que conseguiría trabajo. Dijo que volvería, pero no lo hizo. El pecho de Adrien se apretó. Recordó haber sido un niño en un hogar de acogida, sentado junto a una ventana, esperando a unos padres que nunca aparecieron. «¿Quieres dormir aquí esta noche?», preguntó. Su pequeña voz respondió, «No quiero dormir sola». Algo dentro de Adrien se rompió. Preparó la habitación de invitados, pero cuando regresó, ella ya estaba acurrucada en el sofá, con la muñeca en sus brazos, profundamente dormida. La cubrió con una manta y luego se sentó frente a ella. La lluvia golpeaba contra las paredes de cristal. Se susurró a sí mismo, «¿Por qué la vida me la trajo a mí?». El sueño no llegó fácilmente. Su mente repasaba la imagen de ella de pie descalza en la carretera. No podía apartarla. Por la mañana, la ciudad estaba viva con ruido. Laia se despertó, parpadeando ante la luz del sol que entraba. «¿Tío Adrien?», preguntó suavemente. «Sí». «¿La gente cambia alguna vez?». Él se quedó inmóvil. «¿Qué quieres decir?». Ella abrazó más fuerte su muñeca. «Mamá dijo que la gente no puede cambiar. Por eso se fue». Adrien se arrodilló a su lado. «Lila, la gente puede cambiar. Tengo que creerlo». Sus ojos buscaron los suyos, comprobando si lo decía en serio. En ese momento, Adrien se dio cuenta de que el imperio que había construido no importaba si no podía responder a la pregunta de esta niña con su vida, porque ella no solo preguntaba por ella misma. También preguntaba por él. Y en esa tranquila mañana, Adrien hizo una promesa silenciosa. No la abandonaría como el mundo lo había hecho. Los días siguientes convirtieron el ático de Adrien en algo irreconocible. La tranquila fortaleza de cristal ya no estaba en silencio. La presencia de Laia lo transformó todo. Sus dibujos aparecieron en el frigorífico. Sus pequeños zapatos abarrotaban el pasillo, y su risa de vez en cuando resonaba en espacios antes llenos solo con el zumbido de los aparatos electrónicos. Adrien se encontró haciendo cosas que nunca antes había hecho, leer cuentos para dormir, cargar bolsas de la compra porque Laia insistía en elegir ella misma la fruta, aprender la diferencia entre muñecas y peluches. Y cada noche antes de cerrar los ojos, Laia susurraba, «No me dejes, tío Adrien». Cada vez él respondía, «No lo haré». Pero en el fondo, Adrien sabía que las promesas pronto serían puestas a prueba. Una tarde, mientras revisaba documentos en su estudio, Adrien notó que Laia estaba de pie en la puerta. Su rostro estaba pálido, su muñeca apretada con fuerza. «¿Otra pesadilla?», preguntó. Ella asintió. «Soñé que venía mamá. Me llamó.
Corrí hacia ella, pero se desvanecía. Adrien dejó los papeles a un lado y la levantó sobre su regazo. Los sueños pueden doler, pero ya no estás sola. Estoy aquí. Su pequeña voz presionó contra su pecho. ¿Lo prometes? Sí, siempre. Pero el destino estaba escuchando. 3 semanas después de aquella noche en la carretera, la asistente de Adrien entró en su oficina, conmovida. Señor, hay una mujer aquí. Dice que es la madre de Laia. Las palabras dejaron a Adrien inmóvil. Abajo, en el vestíbulo, había una mujer con el cabello despeinado, ropa gastada y ojos que mostraban tanto vergüenza como desafío. Parecía frágil pero inquieta, como si el mundo la hubiera golpeado pero no la hubiera roto por completo. Laia se escondió detrás de la pierna de Adrien en el momento en que la vio. Su pequeña voz se quebró, mamá. La mujer dio un paso adelante rápidamente. Lila, cariño, ven conmigo. Volví por ti. Pero Laia no se movió. Su agarre en la mano de Adrien se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su susurro atravesó el aire. Tío Adrien, todavía merezco una familia. Adrien se agachó, su voz firme. Lila, te mereces más. Te mereces un amor que nunca se va. Recuérdalo siempre. El rostro de la mujer se oscureció. Es mi hija. No puedes simplemente quedártela. Adrien se enderezó, sus ojos afilados. La dejaste en medio de una carretera, descalza, sola. Podría haber muerto. Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer. ¿Crees que yo quería eso? Estaba desesperada. Sin dinero, sin casa, sin comida. Pensé que alguien rico la encontraría. Alguien como tú. Su voz se quebró. No me juzgues. Tú nunca has conocido el hambre. Pero Adrien había conocido algo parecido, el aguijón del abandono, el dolor de esperar a alguien que nunca llegó. No le gritó. En cambio, su voz fue calmada pero inquebrantable. Ella merece algo mejor que la desesperación. Merece seguridad. Los hombros de la madre temblaron. Solo necesito tiempo, por favor. ¿Es mía? El vestíbulo quedó en silencio. Los curiosos observaban, los susurros se extendían. Adrien miró hacia abajo. Los ojos de Laia suplicaban en silencio, no la sueltes. Su corazón latía con fuerza. Por primera vez en años, Adrien se sintió impotente, no contra rivales de negocios o caídas del mercado, sino contra la vida misma. La mujer se acercó. ¿Me la llevo? La mandíbula de Adrien se tensó. No sin luchar. Esa noche, apenas durmió. Laia se aferró a él, preguntando una y otra vez, ¿seguirás aquí si viene mamá? Su voz se quebró al susurrarle, nunca te dejaré, Laia. Por nadie. Pero en el fondo, Adrien sabía que ya no era una promesa que pudiera mantener solo con palabras. Iba a ser una batalla. Y en su corazón, estaba listo. La tormenta que había entrado en la vida de Adrien no pasó en silencio. Creció con cada día que pasaba. Los medios de comunicación rodearon su ático como buitres. Los flashes explotaban cada vez que salía del edificio. Los titulares gritaban que el CEO más frío de la ciudad se había ablandado por una niña que ni siquiera era suya. Algunos artículos lo llamaban un héroe. Otros lo acusaban de robar lo que no era suyo. Pero dentro de su hogar, nada de eso importaba. Laia seguía despertándose por la noche, su voz rompiendo la oscuridad. Tío Adrien, si mamá me lleva, seguirás pensando en mí. Cada vez, Adrien le sostenía la pequeña mano y susurraba, nunca dejaré de pensar en ti. Lucharé por ti hasta mi último aliento. Lo decía en serio. Pero la ley exigía pruebas, no promesas. La sala del tribunal se convirtió en su campo de batalla. Adrien llegó con un traje oscuro, su armadura habitual, pero su corazón estaba desprotegido, latiendo con un miedo que no había sentido desde que era un niño, esperando a unos padres que nunca llegaron. Frente a él estaba la madre de Laia, más delgada de lo que recordaba, su rostro surcado por el cansancio.
Sin embargo, en sus ojos ardía una determinación desesperada. Su abogado se puso de pie primero, su voz aguda. Señoras y señores, lo que tenemos aquí es un hombre que usa su riqueza e influencia para reclamar lo que no es suyo. Está solo, vacío, y ha llenado su vacío con una niña que pertenece a otra persona. Murmullos recorrieron la sala. El abogado de Adrien se levantó, pero Adrien le hizo un gesto para que se sentara. Quería hablar por sí mismo. Dio un paso adelante. Por una vez, no tenía guión, ni discurso preparado, solo la verdad. Cuando encontré a Laia, comenzó, su voz firme, pero baja. Estaba de pie descalza en una carretera oscura, sin más que una muñeca rota. Ningún niño debería estar en ese lugar. Lo sé, porque yo también estuve allí una vez. No en esa carretera, sino en un hogar de acogida, esperando que alguien me reclamara. Nadie vino. Ni una sola vez. Hizo una pausa. La sala quedó en silencio. Construí mi imperio con números, negocios y muros alrededor de mi corazón. Pero la noche que vi a Laia, todos esos muros se resquebrajaron. Ella no necesita mi dinero. No necesita mi nombre. Necesita a alguien que no la abandone. Y yo no lo haré. Ni ahora. Ni nunca. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y crudas. Incluso el juez se inclinó hacia adelante. Luego vino la parte más difícil. El juez pidió a Laia que hablara. Colocaron una silla en el centro. Ella se subió, apretando su muñeca con fuerza. Sus piernas colgaban, sus ojos grandes, pero su voz, aunque pequeña, era clara. Mi mamá me dejó en la carretera. Dijo que volvería, pero no lo hizo. Tenía miedo. Entonces vino el tío Adrien. Me dio comida. Me dio una manta calentita. No me dejó. Me dijo que merezco más. Por favor, déjenme quedarme. Sus palabras se quebraron a la mitad, las lágrimas se derramaron. La sala contuvo el aliento. Incluso el rostro de la madre se suavizó, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. El martillo del juez golpeó después de un largo silencio. Se concede la custodia a Adrien Cole. La madre tendrá visitas supervisadas, condicionadas a la estabilidad. El sonido del martillo resonó como un trueno. Laia jadeó, luego rompió en un sollozo de alivio. Saltó de la silla, corriendo directamente a los brazos de Adrien. Él la levantó alto, abrazándola fuertemente, con los ojos húmedos por lágrimas que ya no podía ocultar. Estás a salvo ahora, susurró contra su cabello. Eres mía, Laia. Eres mi familia. La sala del tribunal zumbaba, pero en ese momento, nada más existía. Afuera, las cámaras disparaban salvajemente. Los reporteros gritaban preguntas, pero Adrien protegió a Laia con su abrigo, susurrándole solo a ella, que hablen. Lo único que importa eres tú. Y por primera vez en años, se sintió más ligero. Las semanas se convirtieron en meses. El ático, antes silencioso y frío, ahora rebosaba de vida. La risa de Laia ahuyentó los fantasmas que habían acechado sus paredes. Sus dibujos cubrían el frigorífico. Muñecas y libros esparcidos por el suelo. Ella llenaba cada rincón con una calidez que Adrien nunca supo que necesitaba. Aprendió a cocinar comidas sencillas porque a ella le gustaba cuando él mismo revolvía la sopa. Ajustó sus reuniones para poder leerle cuentos para dormir. Los socios comerciales susurraban que Adrien Cole se había ablandado, pero a Adrien no le importaba. Por la noche, cuando ella pedía una historia más o una promesa más, él se la daba con gusto. Pero lo que más lo cambió fueron los pequeños momentos. La forma en que ella le tocaba la cara y susurraba, ahora pareces más amable. La forma en que insistía en plantar flores en el balcón, diciendo, todo hogar necesita algo que crezca. La forma en que lo llamaba no señor, no CEO, sino simplemente tío Adrien. Esas pequeñas cosas convirtieron su fortaleza de cristal en algo que nunca antes había sido, un hogar. Una tarde, mientras el sol teñía de oro el horizonte, Laia se sentó a su lado en el sofá, con la cabeza apoyada en su hombro. Tío Adrien, preguntó suavemente.
¿La gente realmente cambia? Su pregunta le llegó hondo, como todas sus preguntas. Él la rodeó con un brazo, acercándola. Sí, Laia. La gente puede cambiar porque tú me cambiaste a mí. Ella sonrió levemente, su voz un susurro. Entonces no fui abandonada por nada. La garganta de Adrien se apretó. Le besó el cabello, cerrando los ojos. No, mi niña. Nunca fuiste abandonada. Fuiste encontrada. Y nunca más volverás a perderte. La lluvia comenzó a golpear el cristal, suave y constante. Pero dentro, solo había calidez. Para el mundo, Adrien Cole seguía siendo un millonario CEO. Pero para una niña pequeña, era más. Era familia. Y para Adrien, que una vez había creído que no necesitaba nada más que poder, Laia era la prueba de que el amor era el único imperio que valía la pena construir. Esa noche, mientras ella se dormía en su habitación llena de peluches y seguridad, Adrien se quedó en el umbral observando. Su voz era baja, solo para ella. Buenas noches, hija mía. Apagó la luz, la habitación brillaba suavemente con su lámpara de noche. Y por primera vez en su vida, Adrien Cole se sintió completo.